Hola, ojalá me pudieran confirmar si tengo audio. A la gente que está conectada por el chat, si me pueden confirmar si tengo audio. Para que partamos, si me pueden hacer alguna... Se escucha bien. Gracias, Claudia. Gracias, José. Gracias, Paola. Bueno, vamos a partir. Bienvenidos, vamos a partir. A ver, tenemos algunos conectados ya. Me imagino que durante los próximos minutos van a seguir conectando algunas personas más. Bueno, para que seamos puntuales con la hora y por respeto a los que se conectaron a la hora, vamos a partir este webinar hecho por el equipo de AvaTrade con bastante cariño, que trata de determinar cuál es el flujo del dinero, ¿ah? ¿A dónde va el dinero? ¿Por qué el dinero va a Estados Unidos, sale de Europa o va a Europa? En fin, lo que nosotros tratamos de determinar, o vamos a tratar de determinar en este webinar, es tratar de entender hacia dónde va el dinero. Estos son los 4 puntos que vamos a ver hoy día. Vamos a ver qué es lo que está pasando, vamos a tratar de hacer un leve resumen de lo que está pasando desde el punto de vista geopolítico global. No se pueden abarcar todos los temas por razones obvias. El punto 2, vamos a tratar de determinar a las tasas de interés, tanto de los bonos como la que dictan los bancos centrales, como un driver de riesgo y un factor determinante para tratar de entender hacia dónde va el dinero. Después vamos a tratar de determinar algunos termómetros que nos van a ayudar en lo posible para determinar hacia dónde va el mercado, qué es lo que está esperando el mercado, ¿no es cierto? Y para qué, obviamente, si uno tiene una carretera definida por dónde va el flujo de dinero, probablemente vas a mejorar también tus probabilidades de tener un trading o una inversión exitosa. Vamos a terminar este webinar en lo que los economistas llaman el asset allocation, que es la alocación de activos, dónde hay que estar, cuáles son los sectores que hay que estar mirando, cuáles son las compañías que vamos a estar mirando para que, según nosotros, es la que tiene la mayor o el mayor potencial de crecimiento. ¿Ah? Así que estos son los 4 puntos que vamos a estar revisando en este webinar. Yo me presento, soy Felipe Posada, soy ingeniero comercial, para los que nos escuchan de afuera de Chile, es como algo así como máster en negocio, una cosa así. Tengo un magíster en finanzas aplicadas aquí en una universidad chilena, tengo 10 años de trayectoria, quizá un poco más. En este momento soy el director de análisis y estrategias de AvaTrade, soy speaker en diferentes medios de comunicación, todos los lunes a la 1:30 de Chile. Estoy en la Radio Duna, un medio de comunicación radial bastante prestigioso aquí en Chile. También tengo columnas escritas en investing.com, que me imagino que lo conocen, el portal mexicano, el portal español. He escrito algunas columnas en el de opinión, siempre obviamente enfocado a lo que es el tema financiero, en el Mercurio Inversiones y el Diario Financiero en Chile. Soy inversionista hace bastante tiempo ya, tengo track record desde el año 2005. Entonces, partamos con nuestro webinar. ¿A dónde va el dinero? Es una pregunta que yo creo que muchos nos hemos hecho durante el último tiempo, porque en general a los que nos gustan las inversiones sabemos que ganar el mercado es muy difícil. Por eso que, humildemente lo digo, creo que siempre tenemos que tener una estrategia basal en la cual tratemos de determinar hacia dónde va el mercado. Partamos. Yo, para tratar de hacer un resumen de lo que está pasando a nivel global, quise poner en este slide un resumen de lo que se estaba hablando en la prensa internacional justo hace un año, noviembre, diciembre del año 2020. Bueno, Estados Unidos confirmaba un histórico rebote de su PIB, ¿no es cierto?, en el tercer trimestre. El Dow Jones cerraba por primera vez en la historia sobre los 30.000 puntos. Como pueden ver acá, la creación de empleo había venido mejorando bastante durante prácticamente todo el año, ¿no es cierto?, después de lograr los 6 millones de cesantes que pedían el subsidio de desempleo. Ya hacia noviembre del año pasado, las solicitudes por subsidio de desempleo habían caído a 778.000, hoy ya están en torno a los 250.000, 300.000, o sea, la cosa siguió mejorando hasta el día de hoy. Se hablaba mucho del Brexit en diciembre del año pasado, ¿no es cierto?, este acuerdo que había logrado la Unión Europea
con Inglaterra. El Banco Central Europeo en ese tiempo hacía un profit warning sobre los ingresos de los bancos. Goldman, por ejemplo, veía el oro, lo veía cerca de los $2.000. El precio de la vivienda en Estados Unidos tenía un spike o un crecimiento, el mayor crecimiento en los últimos 6 años, en septiembre del año pasado, acorde obviamente a la métrica de S&P Case-Shiller. AstraZeneca y Oxford y estaban defendiendo, ¿no es cierto?, los resultados clínicos de su vacuna COVID-19, un factor muy importante, que Donald Trump perdía la elección, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, y también se hablaba mucho de lo que era la guerra comercial el año pasado, pero yo creo que el titular que cambia un poco las perspectivas del mercado en el corto, el mediano y el largo plazo es que Estados Unidos aprueba la vacuna Pfizer-BioNTech contra el coronavirus, y yo tengo la impresión de que ese es el momento cúlmine que determina hacia dónde va el dinero, si efectivamente las bolsas van hacia el alza y mantienen esta recuperación que habíamos visto, o definitivamente vuelven a caer, y efectivamente yo, se lo digo sinceramente, creo que este es un titular que determina la dirección del mercado financiero en el corto, el mediano y el mediano plazo. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Trump, el COVID, el Brexit, la guerra comercial, como decía Arnold Schwarzenegger en Terminator 2, hasta la vista baby, esto es lo que estamos viendo hoy día. Justamente un año después, el S&P 500 subiendo los 4.700 puntos, y ya está cayendo por un factor coyuntural de hoy día. S&P 500, 4.700 puntos, que creo que estuvo un poco más arriba durante la semana. Hay una crisis de contenedores, obviamente, porque tenemos un desbalance entre la oferta y la demanda, ¿no es cierto? La demanda está muy potente por los programas de liquidez que han implementado los gobiernos en Europa, en Estados Unidos y en Chile. Entonces la gente, el mercado en general está con mucha liquidez en el bolsillo, pero la oferta de bienes y servicios está bastante disminuida, principalmente por las cuarentenas alrededor del mundo, y eso ha tenido un efecto directo, por ejemplo, en el transporte de contenedores, que está presionando los precios, por una parte el petróleo, y por otra parte la crisis de los contenedores también tiene un factor importante en la presión alcista en los precios. Efectivamente, la inflación en Estados Unidos, hoy día, este titular es de ayer, la presión sigue subiendo, la presión de los precios en Estados Unidos hoy día marcó un récord de 6,2% la inflación en Estados Unidos. Hay harta conversación a nivel cultural y a nivel global de lo que significa, cuáles son las repercusiones que podría tener esta subida de la inflación en Estados Unidos. Bueno, la Fed también, obviamente, que es el principal banco central del planeta, ya el mercado está empezando a presionar para tratar de entender hacia dónde van las tasas de interés. Bueno, Biden, esto es un poco lo que se sigue conversando, Biden logró la aprobación de una parte de su programa de infraestructura la semana pasada, 1,2 trillones de dólares, falta algo todavía que aprobar, y otro factor importante es que todo esto tiene una discusión de trasfondo, que son los impuestos, y Elon Musk, el CEO de Tesla, uno de los hombres más ricos del planeta, está haciendo una encuesta, ¿no es cierto?, con este trasfondo sobre los impuestos, sobre si vender o no vender el 10% de su compañía. Eso es lo que en términos generales se está hablando mucho más, pero en términos generales esto es lo que vemos que hay, esta es la discusión que se recorre, ¿no es cierto?, entre medio de las diferentes mesas de dinero, ¿no es cierto?, diferentes casas de análisis, en fin, diferentes inversionistas. ¿Cuál es el challenge de este webinar? Porque a pesar de que los mercados en general, principalmente los norteamericanos, siguen tocando máximos históricos, a excepción de hoy día, que está cayendo relativamente leve, ¿no es cierto?, para lo que hemos visto, la subida que hemos visto, ¿cuál es el challenge? Porque, insisto, aunque los inversionistas lleven las bolsas a los máximos históricos, hay muchas compañías dentro del S&P 500 que están en máximo histórico. ¿Cuál es el desafío que tenemos nosotros como inversionistas? Tratar de encontrar que aunque una empresa esté muy cara, tratar de entender o tratar de determinar cuál es el valor potencial que tiene hacia adelante. Y aquí, por ejemplo, yo puse, para hacer una broma, puse esta foto, no sé si la reconocen, esta señorita que está aquí en esta foto en blanco y negro es Pamela Anderson. Entonces la idea que tengo yo es tratar de encontrar cierto valor en compañías que son muy potentes, y aunque estén hoy día en el máximo histórico, tratar de determinar si efectivamente esas compañías van a seguir generando valor hacia adelante, por lo tanto tienen un buen potencial de crecimiento. Lo mismo hago para las señoritas que nos escuchan acá, para las mujeres que nos escuchan acá, un poco la misma analogía, este actor que se transforma en este otro señor, y me imagino que entienden un poco la analogía que estoy planteando. O sea, lo que yo quiero tratar de determinar hoy día, cuáles son las compañías de alto potencial y de alto crecimiento, a pesar de que las compañías, muchas de ellas, gran parte del S&P 500 está tocando máximo histórico. Entonces,
determinemos las tasas de interés como driver de riesgo y el flujo de dinero. ¿Por qué lo digo? Porque hoy día, por los niveles de inflación que tenemos a nivel del planeta, yo noto, y yo creo que podemos estar muchos de acuerdo en eso, veo mucha ansiedad en el mercado por tratar de determinar hacia dónde van las tasas de interés, tanto las que determinan los bancos centrales como las que se le exigen a las deudas. Entonces, la tasa de interés como tal, en términos generales, es un driver de riesgo, obviamente, y en términos generales también determina el flujo de a dónde va el dinero. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, un pantallazo de las tasas de interés de los principales bancos centrales. En la Fed, en el rango 0,025, el Banco Central Europeo, 0%, el Bank of England, o el Banco Central de Inglaterra, 0,10%, el Banco Nacional de Suiza está en menos 0,75%, y así el Banco of Canada, 0,25%, el BOJ, el Banco Central de Japón, está en menos 0,1%. En general lo que vemos es que las grandes economías, no menos las desarrolladas, dejando fuera a China, a Brasil y a la India, en general lo que podemos ver, y Rusia también, es que las economías desarrolladas tienen una tasa de interés prácticamente todas iguales, que en torno al 0%. O sea, no hay mucha diferencia entre una tasa de interés que dicta el Banco Central de Europa, por ejemplo, o la que dicta la Reserva Federal. Y así sucesivamente. En general lo que vemos es que las tasas de interés a nivel global están muy bajas. No, lo mismo no lo podemos determinar, por ejemplo, en la rentabilidad, en la tasa de interés que pagan las deudas de estos mismos respectivos países. Si nos damos cuenta, la rentabilidad del bono norteamericano a 10 años hoy día subió 7%, una rentabilidad realmente interesante, subió 5,56%. La deuda italiana, el mercado le exige un 0,93%, a la griega 1,13%, a la inglesa 0,93%, a la española 0,47%, a Portugal 0,36%, Francia 0,11% y a la alemana a 10 años, siempre todos estos son bonos a 10 años, y a la alemana le exige una rentabilidad negativa de menos 0,24%. Entonces, aquí también tenemos que reflexionar sobre lo que significa, cuál es el trasfondo de la tasa de interés. La tasa de interés, en términos generales, mide el riesgo implícito de la no devolución de los fondos. O sea, yo no le podría prestar dinero a una persona riesgosa a la misma tasa que le podría prestar a una persona no riesgosa. O sea, si yo voy y el vecino mío me pide dinero, yo le podría prestar una tasa baja si es que él tiene, por ejemplo, por hacer un ejemplo, si es que él tiene patrimonio e ingresos, pero no podría prestarle ese mismo dinero al hijo del vecino que no genera ni un flujo de ingresos, porque el hijo es mucho más riesgoso. Por lo tanto, probablemente si yo le presto dinero o una institución financiera le presta dinero a una persona más riesgosa, probablemente ese riesgo va a ser transmitido a través de la tasa de interés que le cobra el flujo. Entonces, ¿qué es lo que quiero reflexionar con respecto a esto? Y quiero hacerle entender este punto de vista, que hoy día el mercado siente más riesgosa la deuda norteamericana que, por ejemplo, la deuda italiana. ¿Por qué? Porque el mercado le exige a la deuda norteamericana 1,56% y a la griega, por ejemplo, le exige 1,13%. A la española 0,43, 0,47, discúlpeme, a la portuguesa 0,36 y así sucesivamente a la francesa 0,19. O sea, la cola del PIB para el mercado de renta fija es menos riesgosa que la deuda de la primera economía del mundo. ¿Por qué? Porque el mercado le exige más rentabilidad, más riesgo, le exige a la primera economía del mundo, que los norteamericanos, que a economías como la griega. En el caso germano es incluso más bizarro este tema, porque la tasa es negativa. Significa que un inversionista que compra un bono y lo deja vencer a 10 años, va a recibir menos efectivo de lo que puso al principio. En términos generales, es como que si las arcas alemanas fueran una bóveda con seguridad. O sea, es como que el mercado paga por depositar su plata en las arcas alemanas. Es un poco bizarro el tema, pero insisto, o sea, aquí en este caso, lo que te quiere decir la tasa negativa es que al vencimiento del bono, 10 años, al vencimiento del bono, el que compró ese bono va a recibir menos capital del cual invirtió al principio. Así que en realidad, prácticamente toda la deuda, toda la rentabilidad de las deudas, tanto europeas, le exigen menos rentabilidad que a la primera economía del planeta. Así que eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Y por qué? ¿Por qué en términos generales el mercado le exige más rentabilidad a la deuda norteamericana? Precisamente porque Estados Unidos tiene una inflación mucho más alta
que la de sus principales competidores. Por ejemplo, aquí hoy día acabamos de saber la noticia de la inflación en Estados Unidos, 6,2% anual, anualizada, 6,2%. Por ejemplo, China tiene una inflación de 1,5%, la zona euro 4,10%, o sea, bastante menor a lo que se observa en Estados Unidos. Japón, prácticamente en deflación hace rato, 0,2%, Alemania 4,5%, Francia 2,6%, y la Italia 2,9%. O sea, en general, por ese lado podemos tratar de determinar por qué el mercado le exige más tasa a la deuda norteamericana versus la economía española, o la italiana, o en general las europeas. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que si medimos la tasa de interés como riesgo implícito de la no devolución de los fondos, esto debería ser al revés, porque a todas luces la economía norteamericana es menos riesgosa que la griega. Entonces aquí tenemos una divergencia importante que tenemos que tener en cuenta. Y yo en esta exposición voy a tratar de entender por qué ocurre de que el mercado le exige más a la deuda norteamericana que a la deuda europea. Y en términos generales creo que el gran problema que tiene el europeo es que es aquí yo tengo un pantallazo del European Central Bank, que es el Pandemic Emergency Purchase Program, o en español, que es el programa de compras pandémicas o de emergencia pandémica, que es un programa de estímulo que tiene el Banco Central Europeo, en la cual hasta el próximo año, marzo del próximo año, va a inyectar en el mercado de renta fija cerca de 1,8 trillones de euros. Entonces, ¿cuál es el driver de esto? Y esto tomémoslo como algo fundamental. Cuando alguien o algo compra un bono, el precio del bono sube y la tasa de ese bono cae, ¿no es cierto? Entonces, el Banco Central Europeo es un actor relevante a la hora de comprar deuda europea, porque la verdad, siendo súper sincero, yo no, la verdad es que me cuesta entender que un inversionista con dos dedos de frente prefiera pagarle al gobierno alemán por mantener su dinero depositado en las arcas del Bund alemán, del Banco Central alemán. Entonces, la verdad es que yo pienso que gran parte de la divergencia que se observa entre las tasas de interés en Europa y Estados Unidos es el programa de estímulo pandémico que tiene el Banco Central Europeo, que se supone que últimamente ha estado varias en cuestión, si es que lo van a retirar, lo van a disminuir. Hasta el momento el Banco Central Europeo no ha dicho nada, sino que más bien ha reiterado y ha confirmado que este programa de estímulo sigue por lo menos hasta marzo del próximo año. Así que para resumir, lo reitero, yo en términos generales creo que gran parte de la divergencia que hay entre las tasas en Estados Unidos y las tasas en Europa es por el programa de compras de activos en renta fija que tiene el Banco Central Europeo. Tuvo un programa de estímulo similar, la crisis del ladrillo, la crisis griega, cuando las tasas de los bonos europeos se dispararon. El Banco Central Europeo también tuvo un programa de estímulo que se llama Quantitative Easing, que estuvo operando entre 2014 y 2018. Después ese programa se terminó, ¿no es cierto? Y ahora, por pandemia, en enero o febrero de este año, si no me equivoco, parte este Pandemic Emergency Purchase Program, que es la intención que tiene el Banco Central Europeo. Y en esto quiero ser súper claro y enfático: la intención que tiene el Banco Central Europeo es comprar deuda de los países para que el precio de estos bonos suba y la tasa de rentabilidad caiga. Bueno, y aquí tengo un pantallazo de una correlación entre la tasa que paga el bono norteamericano y la inflación. Y si nos damos cuenta, efectivamente, por ahí por julio del 2020, cuando ya empieza una presión inflacionaria importante, empieza la reapertura económica en Estados Unidos, están en pleno ejercicio las ayudas fiscales que implementó el gobierno de Trump durante el año pasado, ¿no es cierto? Ya empieza a haber se empieza a observar ese desbalance entre la oferta y la demanda, y por lo tanto la altísima liquidez que tiene la economía empieza a levantar los precios, y si se dan cuenta, la inflación empieza a subir de manera bastante acelerada, y la rentabilidad del bono norteamericano la sigue. O sea, hay una correlación positiva entre la tasa de interés que paga el bono norteamericano a 10 años y la inflación del país. Sin embargo, en mayo de este año, se ve una descorrelación entre la tasa de interés del bono, porque la rentabilidad del bono empieza a caer, si se dan cuenta empieza a caer, y se mantiene hasta hoy día más bien lateral con presión bajista cuando la inflación sigue subiendo. Entonces, aquí hay que entender varios factores, y vamos a tratar de determinar qué es lo que está pasando, por qué la tasa de rentabilidad del bono norteamericano no ha seguido a la inflación que está mostrando la economía norteamericana. Y aquí, por ejemplo, yo tengo un pantallazo
del bono, de lo que paga el bono alemán. Si se dan cuenta, está en terreno negativo. Toda esta curva está bajo el 0%. Y desde mayo, efectivamente, justo cuando se descorrelaciona la tasa de interés con la inflación en Estados Unidos, se ve una caída masiva de la rentabilidad del bono alemán. ¿Ah? Acuérdense, cuando el precio del bono sube, las tasas caen. Eso significa que en esta caída del bono, de la rentabilidad del bono alemán, hay un actor importante que está comprando para que el precio suba y las tasas caigan. O sea, el Banco Central Europeo en esta fase de acá, desde mayo, parte una campaña importante. No sabemos bien cuánto le asigna el Banco Central Europeo en monto de dinero a cada país, a cada deuda de cada país. Pero lo que sí tenemos que tener súper claro es que la deuda alemana es la tasa libre de riesgo europea. Por lo tanto, si hay algo que el Banco Central Europeo no puede permitir es que suba la tasa de rentabilidad del bono alemán. Si la rentabilidad del bono alemán, si el costo de la deuda alemana sube, probablemente se van a disparar todas las otras deudas. Por eso, el Banco Central Europeo es tan enfático en mantener la tasa de rentabilidad del bono alemán en cero o bajo. Y aquí, efectivamente, desde marzo del año 2020, habíamos visto una presión importante alcista en la rentabilidad del bono alemán, y aquí en mayo efectivamente sale el Banco Central Europeo a comprar esta deuda para tratar de hacer disminuir las tasas, y efectivamente las tasas caen a terreno profundo negativo. Esta parte aquí, esta subida que vemos hoy día, en esta parte acá que le estoy mostrando con el mouse, es la especulación que tiene el mercado. Después de la alza en la inflación en Europa, hubo especulación importante en el continente europeo de que el Banco Central iba a empezar a reducir su estímulo, y justo acá, en esta parte acá, a principios de noviembre, el Banco Central Europeo confirma que va a dejar sin variar su estímulo monetario, y obviamente la tasa del bono alemán nuevamente empieza a caer. Entonces, aquí hay una cosa importante y que tenemos que tener en cuenta. La tasa de rentabilidad del bono alemán se mantiene en terreno negativo, y en general casi todos estos vaivenes de tasa hacia abajo es porque alguien o algo está comprando de manera masiva esta deuda. Vamos a ver si efectivamente esto es así. Y efectivamente, fíjense, aquí yo tengo un gráfico del euro dólar. El euro dólar en mayo efectivamente estaba cerca de 1,2263. Este es un pantallazo del cierre de ayer. Este no es del de hoy día, porque el euro cerró hoy día bajo 1,15 dólares. Pero si se dan cuenta, efectivamente justo en mayo el euro dólar toca un pic, ¿no es cierto? Y ahí parte una presión bajista brutal también. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo, para comprar, necesita echar a imprimir su máquina de billetes, ¿no es cierto? Entonces imprime dinero, va al mercado de renta fija, en el mercado secundario, y compra masivamente los bonos alemanes. Entonces el mercado... Daniel, por favor, te pido que ponga en mute. Bueno, el Banco Central Europeo entonces imprime billetes, va al mercado secundario de renta fija y compra los bonos alemanes de manera masiva, y eso significa que el Banco Central Europeo está inyectando euros a la economía. Y precisamente por eso, si se dan cuenta, hay una correlación entre la caída de la tasa y un desplome, literalmente un desplome importante en el euro. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo tiene que salir a imprimir billetes, ¿no es cierto? Con esos billetes va al mercado de renta fija, al mercado secundario, que es la que se paga. El mercado secundario es el mercado primario, es cuando el gobierno emite por primera vez la deuda, y el mercado secundario es cuando los inversionistas empiezan a trazar la deuda entre ellos. En ese mercado el Banco Central Europeo interviene las tasas, comprando deuda para que las tasas bajen, y para eso tiene que inyectar euros. Entonces, aquí tenemos una correlación bastante interesante entre el euro y la tasa del bono alemán. Y si se dan cuenta, durante el año, el bono francés, la rentabilidad del bono francés, year to date, ha caído 112%, o sea, una caída relativamente importante. La deuda alemana ha caído un 48%. La tasa, estoy hablando de la tasa, ha caído un 48%. Sin embargo, la deuda norteamericana, el costo de la deuda ha subido un 55%. La deuda inglesa ha subido un 319%. Y aquí se da un poco el panorama que yo les estaba mostrando. Aquí empezamos a entrar, empezamos a reflexionar sobre lo que está pasando con el flujo de dinero. Si se dan cuenta, masivamente el mercado europeo durante el año ha estado vendiendo euros, ha estado entrando corto en el euro dólar, por eso que el euro cae 5,1%, con el dólar index subiendo 4,55%. O sea, el mercado, ¿qué es lo que está haciendo en Europa en este momento? ¿No es cierto? Ante rentabilidades, o sea, ante riesgos similares, porque Estados Unidos, en la tasa, el bono norteamericano, en la tasa de libre riesgo a nivel global,
el bono alemán en la tasa libre de riesgo a nivel regional, ¿cierto? Pero los dos bonos son relativamente similares en riesgo, ¿ah? Que uno no te pague, o que Alemania no pague, o entre en default, o Estados Unidos entre en default, es realmente difícil. Entonces, a riesgos similares, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿por qué un inversionista en Europa debería comprar un bono alemán para recibir menos dinero al vencimiento si puede ir directamente a comprar deuda norteamericana y aprovechar las tasas que están a lo menos sobre el 1%? Pero para eso, el bono, los inversionistas europeos tienen que entrar corto en el euro, deshacerse de los euros, comprar los dólares, porque los bonos norteamericanos se transan en dólares, y con esos dólares, como les digo, comprar la deuda para que efectivamente el precio del bono suba y la tasa caiga. Por eso que se observa una descorrelación entre la inflación que está disparada en Estados Unidos con una caída importante en la rentabilidad del bono norteamericano de 10 años. Si se dan cuenta, hoy día el bono norteamericano está pagando en este momento, esta pantallazo de recién, el bono norteamericano hoy día está pagando 1,53% más o menos, y el bono alemán paga un menos 0,24%. Entonces, la pregunta que hago en este programa es muy sencilla. La pregunta es, ¿por qué un inversionista con una relativa racionalidad debería invertir en un bono alemán cuando al vencimiento, estos son inversionistas grandes, me imagino, inversionistas que necesitan pagar rentabilidad, por ejemplo, para pagar pensiones en 20 años más, 10 años más? Entonces, la pregunta es, ¿por qué un inversionista racional podría invertir en un bono alemán para recibir menos capital al vencimiento, cuando se supone que tienen que pagar pensiones, o sea, necesitan generar rentabilidad, cuando pueden ir a Estados Unidos y aprovechar, comprar un bono que les paga el 1,53%? Pero para eso necesitan vender el euro, entrar corto en el euro, y comprar los dólares, ¿no es cierto? Y con esos dólares ir al mercado de renta fija, al mercado secundario norteamericano, para acceder a la deuda norteamericana. Y efectivamente, lo reitero, aquí se observa claramente que durante el año el euro ha caído 1,10, o sea, 5,10%, y el dólar index, los futuros del dólar, han subido un 4,55. O sea, en general se observa cierta correlación entre la caída del bono alemán, la rentabilidad del bono alemán, la caída del euro, la subida del dólar, y la descorrelación que hay entre la rentabilidad del bono norteamericano y la inflación en Estados Unidos. Entonces, veamos, aquí está la foto de Jordan Belfort del lobo de Wall Street. Entonces, la pregunta es, ¿a dónde va el dinero? La pregunta es, ¿compramos bonos europeos que tienen una tasa muy por debajo de la tasa, por ejemplo, rectora que tiene en Estados Unidos? Yo creo que no, ¿cierto? Vámonos cortos en el euro y compremos dólar para comprar bonos norteamericanos 10 años. Yo creo que esa es un poco la clave. Insisto, y quiero detenerme en esta slide, porque la rentabilidad de las tasas de deuda son vitales para mantener cierta estabilidad del mercado financiero. Cuando las tasas se disparan, obviamente todos los inversionistas arrancan, y eso genera volatilidad, genera pérdida, inestabilidad del mercado laboral. En general, eso es un driver muy, muy negativo. Por eso, que es importante tratar de entender para dónde va el dinero. Y yo creo que el principal driver hoy día, el principal driver, el cual el mercado está muy ansioso por determinar hacia dónde va, es precisamente la rentabilidad de las deudas y también las tasas de interés que dictan los bancos centrales. Pero como vimos que todos los bancos centrales están en 0%, lo importante, la segunda ansiedad, la segunda derivada del mercado, es tratar de entender cuáles son las rentabilidades que van a pagar los bonos norteamericanos, sobre todo porque estamos en un contexto inflacionario y más bien global. En Estados Unidos 6,2%, Europa sobre el 4%, pero en general lo que vemos es que las economías desarrolladas están con una presión inflacionaria importante, y por eso, precisamente por eso, que los inversionistas quieren tratar de mirar a dónde va la rentabilidad de las tasas de estas respectivas economías. Y aquí, como vemos, efectivamente, ¿dónde va el dinero? Vuelta, va saliendo de Europa, los inversionistas venden euros, compran dólares, y precisamente por eso es que, a pesar de tener una inflación galopante en Estados Unidos, hay que decirlo con todas sus letras, la máxima en 30 años, ha tocado máximos ya superó los máximos del 2008, imagínense, el 2008 ya estamos, o sea, en general la inflación en Estados Unidos 6,2% es altísima, y reitero, ¿por qué la ansiedad del mercado? Por tratar de determinar dónde va la rentabilidad de la deuda, porque lo que hay, el trasfondo de esto, el embudo, ¿no es cierto?, de esto, es tratar de determinar qué va a hacer la Reserva Federal para frenar esta presión inflacionaria que estamos viendo en Estados Unidos. Y aún así, cuando el mercado aún piensa que la Reserva Federal se podría ver obligada a subir las tasas, fíjense
los bonos se han mantenido, la tasa del bono norteamericano se ha mantenido estable en la zona entre 1,68% y por abajo 1,2%. Entonces, en general, ha estado bastante estable la rentabilidad del bono, y eso en general ha sido un driver positivo para ver al S&P 500 tocando máximo histórico, entre comillas, ¿verdad? Las cosas van conversando entre ellas. Ahora, hacia adelante, para no hablar tanto de economía y mirar hacia atrás, sino que veamos qué es lo que puede pasar adelante. Yo creo que una pregunta clave que tenemos que hacer, ¿no?, es qué va a hacer el Banco Central Europeo con su Pandemic Emergency Purchase Program, o el programa de emergencia de compras pandémicas. ¿Qué va a hacer el Banco Central Europeo hacia adelante? Y la verdad es que si ustedes sacan un pantallazo de lo que estaba pasando hace 5 años atrás, y que yo tengo aquí hoy día, la verdad es que las métricas macro no han cambiado mucho, excepto los niveles de deuda. Fíjense, la zona euro tiene una tasa de cesantía, un jobless rate de 7,4%. Es el conjunto, el promedio de todos los 27 países. Alemania tiene un 3,4%, que es ya habitualmente baja la tasa de desempleo, pero mire lo que pasa en Francia, un 8% de cesantía, Italia un 9,2%, España 14%, 14,57%. Bueno, aquí por ejemplo está Portugal un 6,7% y Grecia un 13,9%. Se supone que los griegos, para el mercado, abro comillas, la deuda griega, la deuda francesa, la deuda española y la deuda italiana es menos riesgosa que la deuda norteamericana. ¿Por qué? Porque el mercado le exige, el mercado en su amplia palabra, le exige más deuda, más tasa, más rentabilidad a la deuda norteamericana que a la deuda europea. Cuando vemos que efectivamente, a lo menos desde el punto de vista del desempleo, Europa tiene un desempleo mucho mayor de lo que se ve en Europa. Los crecimientos year on year son también paupérrimos. Europa, con todo este crecimiento, esta reactivación económica, Europa está creciendo un 3,7%, Alemania un crecimiento mediocre, 2,50%, Francia 3%, Italia prácticamente 4%, España 2,7%. Entonces, cuando en el mundo estamos viendo una recuperación importante de los GDP, principalmente en la economía desarrollada, en la economía europea estamos viendo crecimiento relativamente mediocre, digámoslo con todas sus letras, un crecimiento relativamente mediocre cuando en Estados Unidos tienes un crecimiento year on year cercano al 4,9%. Entonces, aquí seguimos pensando, a mí me retumba en la cabeza esta divergencia que hay entre lo que le exige el mercado a la deuda norteamericana versus lo que le exige la deuda italiana, francesa, en general a la deuda PIG, a la deuda del cerdo, que fue bastante bullado durante la crisis del ladrillo en Europa, cuando las tasas se dispararon, cuando estábamos en la crisis griega, ¿se acuerdan? Se hablaba mucho de los PIG europeos. Bueno, efectivamente Estados Unidos tiene una inflación de 6,2%, y si se dan cuenta, los déficits fiscales en Europa también son bastante pronunciados. Así que, ojo con eso, porque probablemente, y aquí quiero entrar en un tema que es un poco más complejo y voy a tratar de terminarlo muy bien, porque el Banco Central Europeo ya lleva desde el 2014 al 2018, implementó un paquete de estímulo millonario. Este momento tiene otro paquete de estímulo que es alrededor de 1,8 trillones de euros para inyectar en la economía, y la situación económica no mejora. Esa es un poco la realidad europea. La situación económica no mejora, porque además hoy día estamos con un crecimiento paupérrimo, con una inflación altísima, con una tasa de desempleo que no cae, y al mismo tiempo los países europeos están sentados en un cerro de deuda. Entonces el complejo se ve, el panorama hacia adelante macro se ve bastante complejo desde el punto de vista fiscal, por decirlo así. Entonces la pregunta es si efectivamente el Banco Central Europeo va a tener los pantalones, por decirlo, y el respaldo, la fortaleza política para empezar a retirar estímulos, y teniendo en consecuencia lo que puede pasar después. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Probablemente las tasas se van a disparar. Cuando las tasas se disparan, no es lo mismo pagar una tasa de rentabilidad alta con una deuda chica que una tasa de rentabilidad alta con una deuda grande. Entonces probablemente la máquina europea empieza a trabarse si es que el Banco Central Europeo retira su programa de estímulo. Yo tengo la impresión, y esto es lo que creo yo creo que en marzo del próximo año el Banco Central Europeo va a evaluar, probablemente va a decir que se va a mantener un tiempo más el programa de compra de activos financieros en el mercado de bonos, pero yo creo que en algún punto del próximo año el Banco Central Europeo se va a ver obligado a empezar a retirar, porque si la inflación sigue subiendo, probablemente el Banco Central tiene que cumplir su mandato, que es la estabilidad de precios. Pero yo creo que de aquí hacia marzo del próximo año, que faltan bastantes meses todavía, 4 meses todavía, probablemente el Banco Central Europeo va a seguir inyectando dinero en la curva del bono alemán para evitar que las otras tasas de rentabilidades se mantengan con presión alcista. Y estos son los termómetros del mercado que manejo yo. Déjenme, voy a ver la hora para no pasarme. Son las 6:37, ya llevamos casi 40 minutos de webinar.
estos son los termómetros del mercado que veo hoy. Y fíjense que también las cosas conversan bastante bien. El VIX, 19,83, está bastante alto el VIX. Hay que decir que el VIX, antes de la explosión de la burbuja pandémica, estaba en 15. Cuando el S&P 500 estaba en 3.400 puntos, el VIX estaba en 15. Hay que decir que el VIX se mueve contra el mercado. Cuando el mercado sube, el VIX cae. Sin embargo, el S&P 500 hoy día está en 4.650 puntos, más o menos, y el VIX está en 19, casi 20, cuando debería estar mucho más abajo de los 15, porque el máximo, el S&P 500 sigue tocando máximo histórico y la volatilidad no baja. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, porque a pesar de que el S&P 500 está 1.200 puntos por sobre el TIC justo antes del desplome de la pandemia, el VIX también ha subido. El S&P 500 debe estar de 4.700 puntos, dividido 3.400, debe ser algo así como un 40% de upside, y el VIX está de 15, subió a prácticamente 20. O sea, en general también una subida de prácticamente el 25%. Así que los dos indicadores subiendo son una luz de alerta. Porque si bien es cierto, la renta variable sigue subiendo porque las tasas de rentabilidad de los bonos norteamericanos se mantienen estables, hay que tener en cuenta que la volatilidad, el riesgo asociado sigue muy alto. Bueno, el S&P 500 durante el año subió un 23,6%, los futuros del Nasdaq también algo similar, los futuros del dólar ha subido un 5,5% en el año. Bueno, aquí están ajustados, están ajustados porque esta pantalla solo hice unos minutos antes de entrar aquí al webinar. Pero el euro dólar ha caído un 6%, o sea, hay una correlación importante entre el euro dólar, que es alrededor, el euro dólar, el euro es cerca del 60% de la canasta del dólar, así que en general hay una correlación bastante positiva ahí. La tasa rentable del bono norteamericano, 1,56%, si bien es cierto, fíjense, ha subido un 70% en el año, durante los últimos meses ha caído un 4,2%. O sea, en general hay una correlación importante entre la caída del euro y la caída de la rentabilidad del bono norteamericano, porque acuérdense, los inversionistas venden el euro, compran el dólar, con esos dólares van y compran deuda norteamericana, sube el precio del bono, cae la rentabilidad de las tasas. Lo mismo ha pasado durante la semana, la tasa de rentabilidad del bono norteamericano cayó un 2,7% con el euro cayendo 1,1%. Y el euro hoy día cerró prácticamente bajo 1,15 dólares, cayó prácticamente un 1%, o sea, hoy día fuerte, fuerte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tratar de tener ahí en el radar para la gente que nos gusta el tema de las inversiones? Lo primero, creo yo, la primera parte para hacer una secuencia lógica del flujo de dinero, es primero, lo que primero tenemos que ver es una caída importante de la rentabilidad del bono alemán. Probablemente lo que viene después es un desplome del euro, ¿no es cierto? Después, probablemente, el euro con el dólar, o sea, el euro cayendo, el dólar subiendo, ¿no es cierto? Y lo que viene después probablemente es una compra masiva de deuda norteamericana, una caída en la rentabilidad de los bonos, y al mismo tiempo una recuperación de la bolsa. Esa es un poco la secuencia que hemos estado nosotros monitoreando en AvaTrade. El oro, fíjense, el oro hoy día tuvo una subida importante, 0,8% más o menos, pero de todas maneras durante el año ha caído un 2,6%. O sea, la presión inflacionaria todavía no se refleja en uno de los principales cobertores de inflación. El oro se define como uno de los principales cobertores sobre el riesgo geopolítico que no hay y contra las presiones inflacionarias. El oro es uno de los principales cobertores de inflación y durante el año, con la inflación galopando en Estados Unidos, durante el año el oro ha caído 2,6%. Los pelos en la sopa los pone el cobre, que ha subido un 22% durante el año, y el petróleo WTI, que es el West Texas Intermediate, que es la referencia para Latinoamérica, ha subido un 67,7%. O sea, aquí hay especulación pura de dónde podría estar la presión inflacionaria. Yo creo que lo puse en el slide al principio, es un poco costos de transporte que están determinados por el alza del petróleo, el tema de los contenedores, en fin, yo creo que ahí hay varias cosas que hay que analizar con respecto al petróleo. Aquí, y bueno, y en Latinoamérica, el tipo de cambio está más bien alcista, pero ojo con eso, porque el tipo de cambio o el dólar a nivel global ha subido un 5,5% y en Latinoamérica ha subido más de un 10% en prácticamente toda la economía, excepto en Brasil. O sea, a lo menos en Chile, en Argentina, que ya están $100, un dólar son 100 pesos argentinos, en Perú, que están 4 soles,03, y en Colombia, que está prácticamente en los 4.000 pesos colombianos. En todas las economías de Latinoamérica, el tipo de cambio subió a cerca de un 10%, más del doble de lo que subió la divisa a nivel global. Así que un tema a considerar que tenemos que tener en claro es cuál es el objetivo de la Reserva Federal. Y en este caso tenemos que tener bastante claridad en esto. La Reserva Federal, a diferencia de los bancos centrales latinoamericanos, tiene dos mandatos. El primero es la estabilidad de precios y el segundo es el máximo empleo. No hay uno que esté sobre el otro.
puedo decirle el resto. A ver. Por favor, pongan su micrófono en mute, por favor. Bueno, el Banco Central de Estados Unidos, que la Reserva Federal tiene dos mandatos, el máximo empleo y la estabilidad de precios. Los dos, no hay uno sobre el otro. ¿Ah? No hay uno más importante que el otro. La Reserva Federal tiene dos mandatos, el máximo empleo y la estabilidad de precios. ¿Y cuál es el driver que yo veo acá? Que aquí hay algo complejo, igual, de analizar. Que, si se dan cuenta, el desempleo, que es la línea azul, ha vuelto cercano a los niveles prepandemia, o sea, 4,5%, si no me equivoco, según el último non-farm payrolls, el primer viernes de noviembre. Sin embargo, miren la inflación como está absolutamente disparada. Entonces, aquí hay que tener ojo con esto. ¿Por qué? Porque como la Reserva Federal tiene dos mandatos, a lo menos el del máximo empleo lo tiene prácticamente cubierto. Por lo tanto, lo que queda es que el segundo mandato es que controla la inflación. Y el Banco Central, prácticamente todos los bancos centrales, una de las principales medidas o armas que tienen contra la presión inflacionaria es la tasa de interés. Y el Banco Central Europeo, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, el temor del mercado es que Jerome Powell se vea obligado a subir las tasas de interés. Y ahí puede generar un poco de pánico en el mercado. Cuando los bancos centrales suben las tasas de interés, el foco principal de subir las tasas de interés es reducir la inversión para incentivar el ahorro. Entonces, ese puede ser un driver de riesgo que tenemos que estar monitoreando. ¿Por qué? Porque el desempleo está a niveles prácticamente prepandemia, 4,5%, y la inflación está sobre el 6, está en torno al 6,2%. ¿Y por qué es un tema a considerar? Bueno, porque el oro, como les dije, estaba cayendo un 2,3% en el año. Yo tengo la impresión de que el mercado todavía cree en la Reserva Federal de que la inflación va a ser alta, pero transitoria. Yo creo que en gran medida ese es otro de los drivers por el cual el S&P 500 sigue tocando máximo histórico. Una es la estabilidad de la deuda, de los costos de la deuda, la rentabilidad de la TIR del bono norteamericano a 10 años, y el otro es que efectivamente el mercado todavía cree en que Jerome Powell cree en este discurso de que la inflación va a ser alta, pero transitoria. Bueno, hay que pensar también que Joe Biden hizo un colosal, como dice aquí el titular, programa de infraestructura. ¿Ah? ¿Y cuál es el driver de esto? ¿Cuál es el riesgo que veo yo? Como para entrar en un tema más coyuntural de la Reserva Federal. Es que todavía los políticos no han dicho cómo van a financiar este plan de estímulo. La lógica y el sentido común me dice que estos políticos van a tratar de financiar este programa de estímulo con impuestos. ¿Ah? La verdad es que a los políticos se les tiene muy poca creatividad con respecto a cómo financiar planes de infraestructura. Lo primero que se les viene a la cabeza es impuestos, impuestos, impuestos. Eso es como tu droga. Los impuestos son la droga a los políticos. Y aquí yo puse un pantallazo, porque efectivamente, históricamente, durante prácticamente toda la era Obama, los impuestos corporativos, lo que pagan las empresas en Estados Unidos fue 35%. O sea, de un año, de los 12 meses, 4 meses y tanto, tienes que trabajarlo solamente para pagar los impuestos. En la reforma tributaria que llevó adelante el expresidente Donald Trump, que entró en vigor en enero del 2018, lleva los impuestos corporativos del 35 al 21. O sea, un crecimiento importante. En términos generales, creo yo, no creo estar tan equivocado, ese también fue uno de los drivers importantes para llevar la tasa de cesantía abajo el 4%. Hoy día, bueno, como les digo, Obama tenía la tasa de impuestos corporativos del 35%, Trump la llevó del 35 al 21%, Biden propone llevarlas desde el 21 al 28%, y el Congreso, que al parecer es bastante más moderado que el presidente, los demócratas son bastante más moderados que el presidente, le están proponiendo una alza de tasa solamente al 26,5%. Aún así es una alza importante. ¿Ah? Y además quieren imponer un impuesto a la riqueza, por decirlo así. ¿Ah? No quiero entrar en debates polémicos, pero lo que sí quiero decirle es que si la disminución de impuestos corporativos llevó a la tasa de cesantía bajo el 4%, probablemente un alza de impuestos corporativos va a ser el efecto contrario. O sea, la recuperación económica en Estados Unidos a lo menos va a ser más lenta, porque en realidad, ¿qué es lo que piensa el mercado? Un plan de infraestructura millonario debería ser un driver súper positivo para la bolsa, pero en términos generales como ingresar dinero para uno y sacarlo otra vez de vía de impuestos. O sea, en general no tiene mucho sentido cuando tú implementas un paquete de estímulo fiscal tan millonario con las mismas empresas financiándolo, o sea, el mismo pueblo norteamericano. Yo tengo la impresión, y así lo creo, que los políticos hoy día, que Estados Unidos sobre todo, que están en un cerro de deuda, 107%, 113% del PIB, Estados Unidos tiene deuda, probablemente lo que deberían hacer es tratar de financiar una parte de este programa de estímulo con ahorro fiscal, pero eso no está en ningún
en un plan de ningún político. Entonces, aquí está el Chavo del 8, no, este Chespirito, el Chapulín Colorado, dice no, que no panda el cúnico, que no haya histeria, y aquí yo puse una rentabilidad del S&P 500 versus la rentabilidad del bono norteamericano. Fíjense acá, el tapering, porque hoy día la ansiedad del mercado es por saber cuándo la Reserva Federal va a subir las tasas. Ya tuvimos en Estados Unidos alza de tasa. Durante el 2008, desde la crisis subprime del 2008, la Reserva Federal llevó las tasas al 0%, y en diciembre del 2015 la Reserva Federal lleva las tasas del rango 0,025 al 0,25-0,50. Y se dan cuenta, esto acá, donde tengo el mouse, el S&P 500 cayó un 12,7% en las 8 semanas subsiguientes. O sea, de diciembre a febrero el S&P 500 cayó alrededor de un 13, prácticamente un 13%. Hoy día, con guerra comercial, con inestabilidad en la península de Corea, porque acuérdense que hace un tiempo atrás pasaban los misiles norcoreanos sobre el mar de Japón, con COVID, con todo, hoy día el S&P 500 desde el tapering anterior está un 125% sobre. O sea, lo que podemos ver, por eso en la lámina anterior del Chapulín Colorado diciendo que no panda el cúnico, porque efectivamente lo que se observa es que bajo condiciones normales, el S&P 500 pareciera ser una locomotora que viene lento pero en velocidad crucero. ¿Y cuál es el riesgo? Y vuelvo a la slide anterior. ¿Cuál es el riesgo? Es que efectivamente sí, y esto creo yo que puede ser un driver que haga cambiar un poco la brújula del mercado. Es que si efectivamente Estados Unidos sube la tasa de impuestos corporativos, probablemente todos esos impuestos van a derivar al precio. Entonces, aquí el riesgo es que efectivamente la inflación se haga alta y permanente. Porque, insisto, hoy día el mercado cree que la Reserva Federal, en lo que dice la Reserva Federal, de que la inflación va a ser alta y transitoria. Pero si tú hoy día Estados Unidos, que tiene una tasa de inflación del 6,2%, le pones una reforma tributaria encima, va a hacer realidad el peor temor del mercado y de la FED, que es una inflación alta y permanente. Entonces, bajo condiciones normales, yo tengo la impresión de que esta inflación es el principal enemigo del presidente Biden para llevar a cabo una reforma tributaria. Yo tengo la impresión de que por eso también los moderados del Congreso están proponiendo un alza de impuestos al 26,5%. Yo tengo la impresión de que esta reforma tributaria se va a aplazar probablemente hasta el próximo año, y tengo la impresión también de que el alza de impuestos no va a ser tan brutal como lo que están proponiendo ni el presidente ni los demócratas moderados. Probablemente van a subirla al 23, quizás, no lo sabemos. Pero lo que sí es cierto es que hoy día la inflación que tiene Estados Unidos es el principal enemigo de la reforma tributaria del presidente Biden. No hay que olvidarse también, voy a verla ahora, no hay que olvidarse también que Estados Unidos está en un proceso de earnings season. El reporte de utilidades de las compañías al tercer trimestre del año 2021. Al tercer trimestre, porque es un proceso que ya está terminando, el crecimiento en los ingresos, en los revenues, fue alrededor de un 17,3%. Y un avance de 39,1% en las ganancias. O sea, la primera línea, las ventas de la empresa subieron un 17,3% year on year, y las ganancias, última línea, subieron 39,1%. Los márgenes subieron un 13%, con el 81% de las compañías del S&P 500 superando las estimaciones de los analistas. Así que en general, un earnings season que está on fire. El sector energía y materiales liderando los revenues, obviamente por lo que está pasando con el petróleo, lo que está pasando con el cobre, y las ganancias. También el sector material, el sector industrial, que son las compañías que están liderando ahí las subidas en los revenues como los earnings, precisamente por lo que estaba pasando con el petróleo, lo reitero, y con el cobre. Y aquí, por ejemplo, también tenemos el slide donde dice que el 81% de las compañías del S&P 500 han superado las estimaciones de los analistas, el 5% ha estado en línea, y solamente el 14% de las empresas que ya reportaron han estado por debajo de las estimaciones de los analistas. Aquí yo puse el mismo slide de la revenue y el growth de los earnings, y efectivamente lo que me llama la atención es que el sector material y el sector industrial están bajo la rentabilidad del S&P 500 durante el año, porque el S&P 500 ha subido un 25,18%, y estos sectores, que son los que lideran las ventas y las ganancias, están por debajo del S&P 500. Así que yo creo que aquí ya empezamos a determinar cuáles son los sectores con alto potencial. Yo efectivamente mantengo que probablemente el petróleo se va a mantener alto un buen tiempo más, probablemente el cobre también, no va a haber mucha diferencia de precio en lo que tenemos hoy día,
con lo que tenemos en un par de meses más. Yo creo que China, las métricas macro China probablemente se van a empezar a mejorar en la medida que el mundo empiece a reabrir su factor productivo. La demanda también se va a mantener fuerte probablemente, así que en general yo creo que el petróleo y el cobre se van a mantener relativamente estables o hacia arriba, probablemente. Entonces hay que estar muy pendientes de las compañías del sector material y del sector industrial. ¿Cuál es nuestra perspectiva para ir cerrando? Nuestra perspectiva para el cierre del 2021 y probablemente la primera mitad del 2022, el S&P 500, 4.685, nosotros tenemos un target para el S&P 500 en términos generales cercano a los 4.750, es una leve subida, prácticamente un 2%, los futuros del VIX, pensamos que efectivamente si es que la reforma tributaria y las tasas de rentabilidad del bono norteamericano se mantienen relativamente estables y la reforma tributaria se posterga para el próximo año, podríamos ver un descenso importante en el VIX, que iría a lo menos tocar los niveles pre-pandemia, alrededor de los 15 puntos. El DAX lo vemos relativamente estable también. El FTSE 100, la bolsa londinense, 7.500 puntos, un upside de 3%. La rentabilidad del bono norteamericano creemos que va a estar en torno al mediano plazo entre 1,5 y 1,8 para llegar probablemente a una decantación del 1,6 que estaba hoy día. Hoy día cerró cerca del 1,59%, así que en general no le vemos una rentabilidad mucho más alta de lo que ya hemos estado viendo durante hoy día con una inflación del 6,2%. El dólar index probablemente se verá en 95 porque mantenemos una caída vertiginosa del euro hacia 1,1 precisamente por todo este programa estímulo que va a llevar adelante el Banco Central Europeo, la cual creo que va a ser muy difícil que lo retiren durante el próximo año. Si bien es cierto la inflación sigue subiendo, pero si la inflación no sube tanto y el crecimiento se mantiene bajo, probablemente el Banco Central Europeo va a seguir imprimiendo euros, inyectando euros a la economía, por eso que nosotros vemos la divisa en 1,1 dólares, es una caída de 5,1% adicional. Ya cayó 6, probablemente va a caer un 5% más. El dólar peso en Chile, 792 todavía hoy día, nosotros creemos que efectivamente el riesgo geopolítico o político interno la podría llevar de vuelta a los 830 pesos. El oro no lo vemos con un driver tan positivo. Yo tengo la impresión de que si se posterga la reforma tributaria, probablemente la inflación se va a mantener estable, por lo tanto el cobre, el oro como cobertor de inflación no va a ser un driver tan potente, y el cobre probablemente va a llegar a la zona de 4,50, que es un 3% para arriba. Los sectores que están dentro de nuestro portafolio, que nosotros creemos que podrían tener un alto potencial de crecimiento, son el sector energía, obviamente, ¿no es cierto?, el sector financiero, porque la estabilidad de las tasas de interés, eso es un driver importante. O sea, a la medida que las tasas de interés suben, es un driver potente para el sector financiero, principalmente para el sector bancario. ¿Por qué? Porque aumenta el margen neto por interés, el ingreso neto por intereses aumenta. O sea, en general lo que podemos ver es que cuando hay economías que tienen inflación importante, suben un poco las tasas rentables de los bonos, eso es un driver positivo para el sector financiero, el sector bancario. El real estate, eso va a dar certidumbre, una estabilización de las tasas en torno al 1,6%, probablemente eso también va a ser un driver para que la gente renueve sus hipotecas, ¿no es cierto?, vaya a comprar nuevas casas, por lo tanto el sector real estate va a estar dentro de los sectores que están con alto potencial de crecimiento, el sector tecnología también, y el consumer discretion, el consumo discrecional, creo que también va a ser un driver, va a tener un driver potente por, nuevamente, las tasas de interés como driver de riesgo y dirección del flujo de dinero, probablemente va a gestionar muy alto también, o le va a entregar un driver muy potente al sector financiero, al sector real estate y al consumer discretionary, que es el consumo discrecional. El que debemos también potente para adelante, si es que se implementa este programa de estímulo, este programa el programa fiscal que tiene implementado de infraestructura, discúlpeme, que tiene contemplado el presidente Biden, probablemente el sector industrial también va a estar muy dentro del ojo de los inversionistas, probablemente va a tener un track record mucho mayor al que ya tiene, porque este track record que tiene acá, 20,95% es un track record fenomenal para un año, para un sector. Bueno, estas son las compañías que nosotros, o personalmente a mí me gustan mucho, las compañías del sector financiero, Bank of America, JP Morgan, compañías que apoyan el sector financiero, pero que son procesadores de tecnología como Visa, Mastercard, American Express, Discover Financial Services, sector tecnología, Apple, Amazon, Google, el sector industrial, Caterpillar, John Deere, el sector real estate o el sector inmobiliario norteamericano con Lennard y Pulte probablemente van a estar liderando las compras del S&P 500, y el sector consumer discretionary o el consumo discrecional, probablemente Monster Beverage, de las bebidas, subsidio de Coca-Cola, Under Armour y Nike son compañías que me gustan bastante para
el cierre del 2021 para mantener un portafolio de estas acciones de aquí al cierre del 2021 probablemente a la primera mitad del 2022. Bueno, voy a tomar un poco de jugo. Gracias por su confianza. www.avatrade.com.cl en realidad, pues nosotros estamos en nuestra oficina, la oficina de Chile. Trade with Confidence, mi correo personal es f.posada@avatrade.com. Con gusto, ahora voy a dejar unos minutos, porque la verdad es que me extendí un poco del tiempo para este webinar. Les pido por favor que me hagan preguntas, yo con gusto se las voy a estar contestando. Cada uno libera su micrófono. Si es que quieren hacer alguna pregunta, yo, como les digo, con gusto voy a estar respondiéndolas dentro de lo que yo pueda. Así que les dejo un par de minutos para que me hagan las preguntas que necesiten. Ya, pues, ¿quién se atreve? Aquí la verdad es que no hay preguntas tontas. Yo creo que las preguntas tontas son las que no se hacen. ¿Quién dispara? Aquí tengo un chat, a ver. Aquí Daniel me pregunta por qué el dólar peso bajó tanto. Bueno, efectivamente, el dólar peso, creo yo, que aquí hay una coyuntura bien extraña en Chile, Daniel. Yo tengo la impresión de que, dado lo que ha pasado con la Convención Constitucional, toda esta gente, no sé, pues, Rojas Bade, la señora Tiara Aguilera, si no me equivoco, que estuvo involucrada en temas de violencia intrafamiliar, la misma presidenta de la convención, que se llama la señora Elisa Loncón, que no han sido capaces de condenar de manera abierta y directamente, por ejemplo, la violencia. Yo creo que la ciudadanía ha perdido mucha confianza en la Convención Constitucional. Y por otro lado, la carrera presidencial se ha dado un poco la vuelta. El candidato más pro mercado, que es José Antonio Cast, lleva una amplia delantera, por lo que he visto en las últimas encuestas. Por lo tanto, el mercado, al parecer, empieza a anticipar un mejor escenario desde el punto de vista político. Fíjate tú, el IPSA hace un par de semanas atrás tuvo bajo los 4.000 puntos, tuvo cerca de los 3.962 puntos, y de ahí ha recuperado prácticamente los 4.500 puntos. O sea, es una subida brutal, por decirlo así, 8-9%, para una economía que está altamente endeudada. La deuda está altísima, 36% del PIB el año pasado, el déficit fiscal también brutal, ¿cierto? Y una economía que está con alta incertidumbre social, política. Entonces, esa recuperación del IPSA a mí me llama profundamente la atención, y la caída del dólar también, precisamente creo yo que es por una mejor perspectiva desde el punto de vista político, y también porque creo que la ciudadanía también se ha hecho una mala impresión de lo que es la Convención Constitucional. Para no debatir temas políticos, yo creo que probablemente, insisto, hay que tener ojo con lo que está pasando en Chile, porque este rebote que ha tenido el IPSA de manera brutal, vertiginosa, podría darse la vuelta. ¿Por qué? Porque independientemente de quién sea el próximo presidente de Chile, hay que ver ahora otra derivada, que cuál va a ser el contrapeso que le va a hacer el Congreso. Si efectivamente Kast sale con mayoría en ambas cámaras, probablemente la bolsa y Chile y el dólar van a volar. O sea, o el IPSA y el peso probablemente van a volar. Si no es así, si sale Boric de presidente, hay que ver cuál va a ser el contrapeso que le va a hacer el Congreso. Pero de todas maneras, y salga quien salga de presidente, vas a recibir una economía el próximo año que tiene a lo menos el 30% menos de ahorro previsional, tienes una deuda absolutamente disparada, tienes impuestos corporativos que están altísimos, que probablemente no sé si los candidatos que proponen una rebaja de impuestos van a poder llevarlas a cabo, y lo peor de todo es que tienes de base un problema que es cultural. Entonces, independiente quién llegue a la moneda el próximo año, probablemente la inestabilidad política y económica en Chile va a ser brutal durante los próximos quizás 10 años. Así que yo personalmente lo que siempre le recomendamos a nuestros clientes es que vayan a buscar rentabilidades a mercados internacionales, donde los drivers de riqueza son mucho más potentes. Aquí en Chile como que siento que tenéis que escarbar mucho para encontrar un driver de generación de riqueza. En Estados Unidos no, hicimos el webinar durante toda esta hora. Yo creo que efectivamente, y lo cito así,
mientras el Banco Central Europeo mantenga su programa de estímulo financiero o su programa de estímulo pandémico, probablemente todo ese dinero que inyecta el Banco Central Europeo a la economía europea probablemente va a ir directamente a los bonos norteamericanos. Eso va a mantener las tasas relativamente estables, y ese es uno de los principales drivers de generación de riqueza. Cuando las tasas se mantienen bajas o estables, eso es certidumbre, te entrega certidumbre, es el momento para llevar y generar proyectos de inversión, en fin, las empresas invierten, y eso probablemente va a ser un driver importante para mantener el empleo, el consumo. Por lo tanto, yo mantengo, creo que a la hora de invertir, y en lo que los economistas llaman el asset allocation, yo preferiría mil veces estar expuesto a Estados Unidos que estar expuesto a renta variable chilena. Aquí dice Paola Free, espérame, ¿qué expectativas crees que tengan los mercados emergentes y asiáticos para el 2022? Mira, déjame mostrarte, Claudio. Yo creo que los mercados emergentes, ¿cuál es el problema? Yo creo que Chile tiene un problema que se observa en toda Latinoamérica, y es un problema cultural. ¿Cuál es el problema? Que el cambio cultural es el más difícil de llevar adelante. Hoy día siento yo que en general Latinoamérica está inundada de socialismo. En la gente, y en esto yo me imagino que son temas polémicos, pero así lo siento, yo tengo la impresión de que una gran masa de chilenos y de latinoamericanos creen que es el Estado el encargado de solventar su vida, cuando eso no es así. No hay capacidad financiera para que un Estado financie la vida de tanta gente. Por lo tanto, yo creo que lo mejor de eso es tratar de pasarle esa responsabilidad a las mismas personas, que las mismas personas se hagan cargo de su propia vida, porque eso también le quita un peso importante al Estado, ¿cierto? Bajan las tasas de deuda, pero esto creo que yo en el corto plazo no va a pasar en Latinoamérica. Por eso yo creo que, y también por eso, y voy a ir a esta slide, en la cual les mostraba recién, donde veíamos a aquí está, Latinoamérica. Fíjense cómo ha subido el dólar en Argentina durante el año, un 19,1% del tipo de cambio oficial. Yo sé que hay un tipo de cambio paralelo, pero vamos a las cifras oficiales. El tipo de cambio en Argentina subió un 19,1%. En Perú el tipo de cambio subió un 11,3%, en Colombia subió un 13,6%, y en Chile ha subido un 12%. O sea, en general, una presión alcista del tipo de cambio súper potente, cuando en el mundo el dólar ha subido tan solo un 5,5%. Entonces, eso ya dice muchas cosas. El dólar está saliendo de Latinoamérica y probablemente va a seguir saliendo. Entonces, hacia adelante, yo creo que aunque el cobre, por ejemplo, rompa los $4,50 y la economía asiáticas sigan con un crecimiento potente, probablemente eso va a amortiguar en cierta medida el colapso que estamos viendo en Latinoamérica, pero probablemente las condiciones macro, fiscales latinoamericanas van a seguir igual o peor. A ver, Daniel dice, gracias Master, con CAST se mantendría en los niveles actuales. Probablemente con CAST se va a mantener los CAST. Vamos a ver, yo soy un convencido, yo soy más bien del ala liberal, yo creo que es mejor que muchos paguen poco impuesto a que unos pocos paguen mucho impuesto. ¿Te cuento? Entonces, claro, efectivamente este candidato CAST ha dicho que va a empezar a hacer una reducción importante del Estado, los impuestos. Eso puede ser un driver positivo para la economía chilena. Dice CAST, se mantendrá en los niveles actuales o puede que baje a los 700 pesos, target de venta USD si sale Boric, propone vender en corto SQM si sale CAST. Mira, la verdad es que con las acciones locales, te soy súper sincero, no las sigo de manera detallada, pero efectivamente yo la verdad, insisto en lo que te estoy diciendo, yo creo que cuando tú tienes que escarbar, voy a hacer una palabra un poco fuerte, pero cuando tú tienes que escarbar en la basura para encontrar un driver positivo que te compensa de comprar una acción, yo creo que ya ese proceso a mí no me gusta. Prefiero encontrar muchos drivers positivos, como lo que estamos viendo dentro del webinar en Estados Unidos principalmente, para ir a buscar rentabilidad de mercados que han subido. Aquí está, el S&P 500 subió un 23,6% durante el año, con el IPSA recién subiendo un 7,5%. La semana pasada el IPSA estaba negativo, estaba bajo el agua, menos 2%, hace 2 semanas atrás. La última subida que se pegó desde los 3.960 a los precios actuales, en 4.500, es precisamente lo que ha mantenido la bolsa local sobre el agua. Pero si no, la bolsa estaría negativa. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Para qué tratar de desgastarte cuando ya el mercado es tan complejo y tan difícil de analizar? ¿Para qué desgastarte tratando de encontrar drivers positivos cuando en Estados Unidos tienes drivers de sobra
para comprar acciones y con generación de riqueza importante. Eso es lo que tengo para comentarles. Queridos amigos, he presentado este webinar con mucho cariño, con muchas ganas de hacerlo. Efectivamente, tuvimos una buena asistencia, más de 10 personas nos escucharon hoy día. Quiero dejarlos invitados a que abran una cuenta en Avatrade, avatrade.cl. Bueno, ese es mi correo, voy a ir a las últimas slides. Ese es mi correo, feposada@avatrade.com, Trade with Confidence, porque hay hartos temas adicionales. Cuando tú abres una cuenta en el extranjero, una cuenta como Avatrade, cuentas con toda la regulación europea. En Chile nadie regula este mercado, sobre todo las corredoras online. En Chile, en Latinoamérica prácticamente no la regula nadie, las regulaciones son muy bajas, las garantías de depósitos son muy bajas. Entonces cuando tú abres una cuenta en un broker internacional, yo diría que Avatrade es uno de los líderes a nivel global de intermediación financiera. Así que los dejo invitados, envíenme un correo, lo que necesiten. Tenemos un WhatsApp corporativo también que estamos utilizando bastante. Ingresen, guárdennos como lista de difusión. Nosotros estamos mandando mucha información a través del WhatsApp. Ese correo, ese mensaje no le llega a toda la gente porque no todos nos tienen registrados. Entonces los invito a que ingresen a Trade, abran su cuenta y cualquier duda que tengan me la envíen por correo. Yo con gusto se la voy a estar contestando dentro de lo posible. Me despido. Les mando un abrazo y buena semana de trading. Un abrazo a todos. Chao, chao.